Preparen sus micrófonos. Que estamos grabando. Bienvenidos a iNutrition, un podcast donde damos respuesta a las dudas, mitos y temas controversiales que engloban el mundo de la nutrición y la dietética. Hola queridos oyentes, nuevamente nos encontramos en un nuevo episodio de iNutrition. Tengo que decir una cosa, y es que en el episodio pasado yo mencioné que nos encontrábamos en el episodio número 11, pero en realidad era el episodio número 10, fue una pequeña confusión que tuve, y este sí es el episodio número 11. Así que bienvenidos, y pues hay que aclarar que es un episodio bastante especial, porque fue gracias a ustedes que conseguimos la idea del episodio. Vamos a hablar sobre mitos y dudas acerca de la nutrición y la dietética. Bueno, primero que nada, presentar a los asistentes. Chicos, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal, muchachos? Aquí Alejo y Santi nos están acompañando, y quien les habla, Boris Reyes, su presentador de iNutrition. Estamos con este episodio que va a ser un poco entretenido. Quizás sea breve, quizás sea largo, no lo sabemos, porque tenemos algunas preguntitas. Mucha gente nos preguntó cosas bastante interesantes, unas un tanto muy específicas, por así decirlo, y otras muy generales. Pero como decíamos, preguntas son preguntas y hay que responderlas de alguna u otra forma. Chicos, les tengo una pregunta para ustedes, y es que, ¿qué les parece si, no sé, qué piensan si hacemos la pregunta, demos el nombre o el usuario de quien lo hizo, o simplemente pues no lo hacemos así, sino que decimos la pregunta como tal? ¿Qué piensan? No, con usuario. ¿Con el usuario? Sí. Me parece perfecto. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Esta de aquí va para Alejo, porque quiso mucho en responderla. Así que John Frank 21 pregunta: ¿en el proceso para perder peso se debe comer 5 veces al día? Bueno, el hecho de... es un mito muy extendido. El hecho de que comer más veces en el día nos va a hacer perder peso. Y que para perder peso es obligatorio mínimo hacer 5 comidas al día, bajo la premisa de que esto acelera nuestro metabolismo, haciéndolo creer que la disponibilidad de energía y de calorías es alta, y por lo tanto él va a derrochar o malgastar energía, y eso nos va a hacer perder peso. Lo cual digamos que es una falacia, y es muy común que ciertos estudios científicos se popularicen por X o Y motivo, porque sale en una noticia, un profesional con muchos seguidores los dice, o bueno, hay muchos estudios que, a pesar de los investigadores, a pesar de que sacan X conclusiones, la otra gente que los lee saca interpretaciones y se popularizan son las interpretaciones erróneas. En este caso, el hecho de que comer más número de comidas al día se asocia con una pérdida de peso fue resultado de un estudio observacional que se realizó, creo, en Estados Unidos, y básicamente ellos encontraron esa asociación, pero no le atribuyeron causalidad a los investigadores. O sea, no le atribuyeron a que comer más veces en el día sea, digamos, que un factor que te haga perder peso, y comer menos veces al día sea uno que te haga engordar, sino que por X o Y motivo sus datos se comportaron de esa manera a nivel poblacional, y no sabemos realmente qué se presentó primero, ¿cierto? Porque puede que las personas que tenían poco peso comieran más para querer aumentar y se tomó la foto en ese momento, y que las personas que estaban digamos que con exceso de peso estuvieran comiendo menos comidas para limitar su exceso de peso y reducirlo. Entonces acá fue una falacia, una mala interpretación que se dio y se popularizó. La interpretación no fue de los investigadores concluyeron muy bien sobre su estudio, pero a veces la interpretación de los noticieros, de los instagramers, de los influencers, aunque esto es muy viejo, pero no sabemos bien cuál fue el boom que tuvo, o dónde fue ese foco de mala información, pero básicamente no. Y al contrario puede pasar, digamos que lo opuesto, que comer menos veces al día nos beneficia en un proceso de pérdida de peso. Lo hablamos en el capítulo del ayuno intermitente, que a veces comer menos veces en el día pues va a suponer evidentemente que comamos menos comida, y eso nos va a hacer perder peso. Y también otros factores
Otros beneficios de la pérdida de peso: comer menos veces en el día. Los exponemos en el episodio del ayuno intermitente, así que si tienen más dudas, por favor, sobre el ayuno intermitente, ver el capítulo, no sé si es el 2 o el 3, pero fue uno de los primeros y fue muy bueno. Pero la respuesta es que no. Para perder peso no se necesita comer 5 o más veces al día. Sí, además yo creo que el boom también se popularizó un poco, creo, es una estrategia que se usa mucho en el tratamiento de la diabetes, si no estoy mal. Se utiliza el consumo de varios alimentos en el día en pocas cantidades para hacer un control de la insulina. Y pues se ha asociado bastante con las personas para controlar el peso, pero como dijo Alejo, es una falacia, una falla de interpretación, y se ha mostrado que en otras estrategias de dietas o alimentarias se puede conseguir el mismo objetivo sin necesidad de tener este requerimiento, porque, por ejemplo, a veces hasta mandamos a comer más para subir de peso, entonces es algo un poco mal interpretado en la comunidad. Sí, sí, muy mal hecho por los Instagramers. Sí, exacto. Bueno, ahora vamos con la segunda pregunta. Como dije, vamos en orden. Y esta va para Santiago, que también le pareció súper cool responderla. Así que vamos a empezar. Hesdabat pregunta. Uno básico y que mucha gente desconoce. ¿El agüita tibia con limón quema grasas? Saludos. Chicos, bueno, Santi, di lo tuyo, no sé. ¿Qué piensas sobre este mito o esta pregunta? No es cierto, arranque y vámonos. No, pues mire, se ha asociado muchas veces de que tomar agüita con limón en la mañana es agua con limón tibia, ahora le están metiendo jengibre. Pues he escuchado que le meten jengibre o otros tipos de semillas, o unas semillas como semilla de chía y cosas así para reducir de peso. Pues no sé no sé realmente a profundidad quién fue el que hizo la deducción con eso. Me imagino que lo hizo con un sartén o qué, pero la verdad no es cierto, porque la reducción de peso, más bien para reducir el tejido adiposo, tiene un mecanismo metabólico, un mecanismo que involucra una enorme cantidad de enzimas. Como para que alguien diga, bueno, ya está, tomemos agüita caliente con limón en las mañanas, en ayunas, que porque funciona. Y vamos a bajar de peso. No, es la verdad, no funciona así, no funciona de esa manera. Entonces, no es así, no lo hagan, por favor. A menos de que les guste, obviamente. Porque, pues, bueno, una limonadita bien sabrosa, con Bretaña, ahí sí, es bacancita el agua con limón. De resto, no. Es cierto, yo pensaría que el agua tibia con limón lo que aporta pues es una cantidad de vitaminas interesante. No pues no muy alta, pero sí interesante porque estás consumiendo limón y es parte de una fruta en el día que es beneficiosa para nuestro organismo como tal. Pero para el objetivo de bajar de peso, como dijo Santi, no tiene ninguna acción metabólica y lastimosamente la parte de las grasas para hacer lipólisis pues no funciona así, que es prácticamente el metabolismo de la utilización o de la utilización de la energía de la grasa y no funciona así. Así que queda claro que este mito, como dijo Santi al principio, es falso. Vamos con otra pregunta y Helio-José pregunta, ¿la vitamina D sintética daña el cuerpo? Pues la voy a responder yo en esta ocasión. Supongo que esta pregunta, no sé, es algo un poco más farmacológica, pero si hay una aprobación, inclusive una aprobación de este fármaco o de este producto como suplemento vitamínico, en este caso mineral, pues no genera, perdón, sorry, en este caso vitamínico, no genera ningún daño en nuestro organismo. La verdad, tener un exceso de esta vitamina pueda que sí lo consiga, haya una hipervitaminosis, como se ha hablado en otros episodios, pero sobre esta vitamina en consumo de sintético, que es lo que se utiliza para las personas que tienen descalcificación ósea o tienen cierta edad avanzada en la que tienen muchos problemas con los huesos y falla en la absorción de vitamina D, no se ha demostrado que genere algún tipo de daño en el organismo. Lo que sí puedo corroborar y confirmar es que no tiene la misma acción de manera natural a la consumida de manera sintética. Es lo único que se puede argumentar, pero en cuanto a daño, no. Listo, entonces ya vamos tres preguntitas, preguntas muy interesantes, bastante chéveres por los seguidores de iNutrition. Gracias por hacernos estas preguntas. En serio, ustedes, pues estos episodios son siempre para ustedes, así que les agradecemos. No olviden suscribirse mientras nos escuchan. Vamos con
La cuarta pregunta, en esta ocasión, Matt-0215- Bueno, él dice que tiene una duda. ¿Bajo qué mecanismo se sensibilizan los receptores de la célula a la insulina? Es una pregunta muy específica. Alejo la va a responder. Él se animó y quiso responderla. Entonces, va Alejo, dilo tuyo. Cha, 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 cha. Bueno, lo primero es aclarar qué es la sensibilidad a la insulina. Y para eso hay que responder qué es la insulina y cuál es el papel que tiene en el cuerpo. La insulina es una hormona que se despliega en el páncreas bajo el consumo de alimentos, específicamente de carbohidratos y en menor proporción, pero sí se estimula tras la ingesta de proteína y grasa. Lo importante acá es saber que esa hormona lo que hace es mantener nuestros niveles de azúcar en sangre, por así decirlo, realmente se llama glucosa, estables en sangre. Y cuando los consumimos nosotros no podemos tener niveles muy altos o concentraciones muy altas porque eso haría daños, digamos que en todo la capa interior de las venas. Entonces lo que hace esta hormona es ingresar o estimular a las células, específicamente del músculo y de las células de la grasa, del tejido graso, para que ingresen digamos que el exceso de glucosa que está en sangre lo ingresen hacia adentro de las células. Dicho esto, hay patologías, hay condiciones en las cuales digamos que los músculos y el tejido graso se vuelven resistentes a la acción de la insulina. Y es lo que llamamos, digamos que la resistencia y la sensibilidad de la insulina son básicamente lo mismo, pero digamos que son contrarios. A mayor resistencia, menor sensibilidad, y a mayor sensibilidad, menor resistencia. Son las dos caras de la misma moneda. Cuando tengo baja sensibilidad es que tengo una resistencia. Esta resistencia, ¿qué es lo que va a hacer? Que mis tejidos son resistentes a la acción de esa hormona y por lo tanto esa hormona se despliega pero no hace el efecto que tiene que hacer en esas células y se mantienen los niveles altos de glucosa en sangre. Bueno, ¿bajo qué mecanismos se puede sensibilizar estas condiciones? ¿Cierto? O volver de un estado de resistencia a un estado de sensibilidad. Básicamente, nosotros pasamos a un estado de resistencia porque tenemos, digamos que nosotros producimos, aparte de la insulina, nosotros producimos una cantidad de otras sustancias que sirven para comunicarse entre células que se llaman citoquinas. Las que produce el músculo se llaman adipoquinas y las que produce el tejido graso se llaman adipoquinas. Dentro de este conjunto de señalizadores, de moléculas que secretan estas células, hay unas muy importantes que produce el tejido graso que hacen que esa sensibilidad a la insulina esté óptima, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene mucha cantidad de tejido graso? Cuando uno está, digamos que pasadito de kilos. Resulta que ese estado de tener un tejido graso muy desarrollado va a generar, digamos que una respuesta inflamatoria, ¿cierto? Por este mismo complejas interacciones entre estas moléculas y recordemos que una inflamación es básicamente que hay una respuesta del sistema inmune frente a algo y nuestro sistema inmune va a empezar a atacar a nuestro propio tejido graso. Al atacar ese tejido graso, digamos que se descontrola toda la producción de citoquinas, favoreciendo la resistencia a la insulina. Entonces, cuando aumentamos de peso, digamos que nuestra histología y nuestros señalizadores celulares dentro del tejido graso, cuando aumentamos mucho de peso, se ven afectados y el cuerpo trata de arreglarlos con el sistema inmune. El sistema inmune, mediante el proceso de tratar de arreglar eso, destruye en cierta medida los mecanismos por los cuales ese tejido graso se sensibiliza a sí mismo sobre la insulina. Entonces, cuando no están por eso es que cuando aumentamos de peso o un peso elevado, mayoritariamente en proporción grasa, está asociado con la incidencia de diabetes, que la diabetes es la enfermedad que ocasiona la resistencia a la insulina. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Qué es lo que damos la pregunta? Pues primero que todo bajando de esa proporción de grasa. Y también muy importante, aumentando nuestra masa muscular, que nos ayudará a la producción de mioquinas, ¿cierto? Que son las que, digamos que si ya están descontroladas las adipoquinas, las mioquinas van a entrar
a compensar si tenemos una muy buena masa muscular y podemos revertir ese proceso de resistencia a la insulina. Si no está muy avanzado, ¿cierto? Si ya tenemos una diabetes de muchos años, posiblemente ya no lo podamos porque hay otros cambios patológicos que se dan, pero si estamos empezando, si somos prediabéticos o tenemos, hablando de diabetes tipo 2, prediabetes, si somos prediabéticos o tenemos, pasamos justo los niveles de diabetes tipo 2, los marcadores, pues sí se puede volver, pero digamos que si llevamos mucho tiempo es importante saber que ya no se puede volver a tener esa sensibilidad a la insulina. Interesante, interesante. O sea que a resumidas cuentas podríamos decir que uno de los mecanismos generales, ¿no? Porque pues como la pregunta fue muy específica, pero también hay que ser muy generales, podría ser el ejercicio. Pienso que es lo que nos ayudaría. Sí, el ejercicio y la pérdida de masa grasa cuando están en exceso. Genial, genial. Y ya vamos con la última pregunta. Esta pregunta pues no puedo mencionar al usuario porque me lo hicieron en privado. Así que pues obviamente no estuve en el banco de preguntas de la participación que hicimos en Instagram de iNutrition, pero pienso que es importante igual responderla. Así que es muy básica y era una aclaración bastante a una duda bastante común, pero que resumidas cuentas, si no la tomamos si no le ponemos ojo, por así decirlo, puede ser algún tanto peligroso. Y es que la pregunta era si el consumo de zumo de frutas es igual a consumir más de 10 cucharadas de azúcar. ¿Y qué es mejor, consumir la fruta entera o el zumo de frutas? Bueno, aquí hay que aclarar una cosa y es muy, muy básica. Es cierto que es mejor el consumo de la fruta entera porque nos proporciona, aparte de las vitaminas y el azúcar, pues de la fructosa, que es el azúcar de las frutas, como ya dije, aparte nos proporciona la fibra, que es una parte fundamental de todas las frutas, la proporción de fibra, que nos ayuda para la digestión intestinal y para colaborar alguna absorción de ciertos nutrientes en nuestro intestino. Pero ¿qué es lo que pasa con los zumos de fruta? Bueno, primero depende con cuánta fruta vas a hacer el zumo, ¿cierto? Si estamos hablando de que le vas a meter 10 naranjas para llenar un vaso de jugo de zumo de fruta, pues obviamente sí va a tener una carga de azúcar bastante alta, porque así a ciencia cierta en fruta entera muy pocas personas se comen 10 naranjas de una sola sentada. Entonces sí estás proporcionando vitaminas, antioxidantes, es muy cierto, pero no hay fibra en esa carga. Entonces la absorción del azúcar, que es de la fruta, es cierto que es un poco más natural, es muy buena, pero será igual de rápida absorbida como la de una azúcar, por así decirlo, sintética o refinada. Entonces, la aclaración de esta pregunta es que sí, preferiblemente es consumir la fruta entera y si vas a hacer un jugo o algún zumo, preferiblemente hacer con 2 frutas máximo y si le quieres añadir un dulce o un sabor dulce, en vez de utilizar más azúcar, puedes utilizar algún tipo de endulzante natural en bajas cantidades que genera una sensibilización de dulce, pero obviamente no va a ser calórica y será beneficioso para nuestro organismo. Entonces, esa será la pregunta. Bueno, tenemos una más, pero esta la responderemos en las publicaciones de iNutrition en nuestro Instagram, en iNutrition_IG, la cual Juliana Cifuentes_07 pregunta que le pasáramos la receta. Bueno, es una receta sobre un ponqué de proteína, entonces lo pasaremos después en las publicaciones de iNutrition. Chicos, ¿qué les pareció el episodio? ¿Alguna vez habían hecho este tipo de preguntas algunas personas o era la primera vez que les habían hecho? Una chimba. No, la verdad, ya han sido varias veces. De hecho, hasta hay otro tipo de mitos, como si es verdad que el ejercicio endurece la masa grasa, o si las semillas de las frutas y de algunas verduras como el pepino producen quistes. Entonces sí hay muchos mitos frente a la nutrición y poca ciencia. Ya te alejo. Sí, realmente el trabajo de mi nutricionista es básicamente despejar dudas y mitos. Bueno, en la parte asistencial. Entonces sí, realmente no me ha tocado despejar muchas dudas. Y por ejemplo la que dice, a veces pues parece gracioso, pero hay que entender que no todas las personas son instruidas, no todos sabemos de todo. Entonces si por ejemplo a nosotros que somos nutricionistas nos preguntan sobre física cuántica, pues nosotros pues vamos a quedar como usted que está preguntando. Pero seguramente si a un físico cuántico le pregunta sobre algo de nutrición, pues no seguramente piense lo mismo que nosotros
pensamos sobre la física cuántica. Entonces, todo hay que saberlo, todo hay que entenderlo como que yo soy el experto o el profesional que puede ayudar en algo, pero no me puedo burlar de las otras personas por no saber, ¿cierto? Todos estamos aprendiendo y nosotros no nos alcanzaría la vida para saber de todo, y esto es lo que hace chévere estas plataformas en las cuales podemos compartir el conocimiento con las otras personas. Muy cierto, porque imagínate que pues igual nosotros a veces nos hacen tantas preguntas porque en el campo de la nutrición es tan amplio, es tan extenso como en la parte de las plantas, pues todo lo que es el área vegetal. Y hay ciertas veces que uno no sabe qué responder, porque primero, como la pregunta que te hicieron, pues que nos hicieron ahorita, la de la duda sobre la sensibilización de la insulina, de los receptores de insulina, que primero hay que poner en contexto el por qué, el para qué y después hacer la respuesta de la pregunta. Entonces son cosas muy complicadas y a veces como son temas tan amplios, tampoco tenemos la respuesta. Así que les pedimos también que por favor nos tengan paciencia porque tratamos siempre de responder en lo mejor posible lo comprobado o lo científicamente estudiado hasta el momento. Por ejemplo, también hicieron otra pregunta sobre la hoja de mango. Entonces, no podemos responder algo que no ha sido muy estudiado todavía, entonces no podríamos argumentar acerca de esto. Entonces, vamos así como que paso a paso y no somos dueños de la verdad, pero tratamos en lo posible y como dices tú, se hace muy chévere el responder las preguntas a las personas porque hay muchos mitos por ahí sobre muchas cosas, pero en lo posible hay que saber responder y de la mejor manera a todos. Entonces, chicos, gracias por acompañarnos otra vez en este nuevo episodio de iNutrition. Espero que les haya gustado, hayan aprendido y aclarado algunas dudas nuevas que tenían o de los que las hicieron, que las hayan aclarado. Esperamos en lo posible haberle podido responder. No sé si tengan algo que decir antes de irnos, Santi, decir lo tuyo. No olviden compartir, darle like y suscribirse para que les llegue la notificación de que hay un nuevo capítulo de iNutrition. Estén pendientes. Es interesante el contenido. Ya tú sabes. Y ya estamos en iVoox. Sí, ya estamos en nueva plataforma de iVoox. Espero que pues, las personas que escuchan en esa plataforma les guste. Y ahí estaremos subiendo todo nuestro contenido. Así que, chicos, muchas gracias nuevamente. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Lindos.